mis amigos, espero que todos se encuentren bien y que hayan aprendido mucho de las historias bíblicas que hemos estado compartiendo a través de Facebook y YouTube. Entonces, este día quiero compartir otra historia, otra enseñanza bíblica que es sobre recuerda que estamos viendo el ejemplo a seguir, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido que Jesús venció las tentaciones y que Jesús también nos enseña a orar. Entonces, hoy vamos a aprender otra historia bíblica, pero yo les voy a decir algo. Mire, ustedes escuchan las monedas, escuchan todas las monedas. Miren, yo aquí tengo muchas monedas. ¿Cuánto les gustaría tener estas monedas en su casa? A muchos. Hoy les voy a hablar de un hombre que el nombre de esa persona era Zaqueo. Este hombre era un judío publicano. Era un recaudador de impuestos que vivía en la ciudad de Jericó. Como jefe de recaudador de impuestos, estaba al mando de otros recaudadores que recogían el dinero de aquella ciudad para los romanos, del gobierno romano. Estos recaudadores de impuestos recaudaban mucho dinero, cobraban cada una de las personas en base de lo que ganaban, ellos le cobraban. Y también si tenían casa, le cobraban por el impuesto de la casa. Si había muchas personas, por cada persona de la casa, también cobraban por eso. Entonces a veces las personas iban con sus impuestos, decían, esto es para el gobierno romano y esto es para la persona que recauda el impuesto. Miren, le quitaban esto y ellos se quedaban con muy poco dinero para sustentar a su familia en casa. Entonces, estos recaudadores de impuestos a veces no eran honestos, eran unas personas que le robaban a la gente y eran muy ambiciosos y ellos se llenaban de dinero, de mucho dinero. Una parte era para los romanos y otra era para ellos. Y ellos tenían muchas casas lujosas, en sus casas tenían muy bonito, mientras las otras personas tenían que vivir con muy poco dinero. Así como hoy en día nosotros vivimos, también nuestros padres pagan impuestos también. Pero en aquel momento, en esa ciudad de Jericó, iba Jesús. Pero aquí vemos a Zaqueo, él contando su dinero, mucho dinero guardando en aquella bolsa, él guardada. Aquí tenemos a Zaqueo. Zaqueo era odiado por aquellas personas, porque él era deshonesto, él guardaba una parte para él. Pero vamos a ver a dónde se encuentra esa historia. Vayan a su Biblia y busquen en Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a ir rapidito y vamos a buscar ahí en la Biblia. Aquí vemos a Zaqueo que vivía en Jericó. Y en Jericó iba a pasar Jesús. Jesús venía con una multitud mientras él seguía contando 1, 2. Tengo mucho dinero para comprar muebles en mi casa, para poner más bonita mi casa. Pero era un hombre que vivía solo, porque no tenía con quien compartir toda la riqueza que él tenía. Este hombre, Zaqueo, muchas veces nosotros lo tenemos por uno, pero no, él tenía pecado en su vida, él era muy deshonesto. Entonces, él no compartía con nadie. Él era odiado por aquellas personas porque era muy malo, porque dame esto me pertenece a mí. Ustedes se llevan esa parte. Entonces, mis queridos niños, ahí donde ustedes están, ya buscaron Lucas 19 del 1 al 10. Vamos a ir rápidamente. Zaqueo vio que venía una multitud muy emocionada y él quería saber qué era lo que estaba pasando. La gente corría y era, viene Jesús. Y Zaqueo, muy curioso, dijo, no, yo voy a guardar todo mi dinero y voy a ver qué es lo que está pasando afuera. Él se alistó demasiado rápido para ir a ver qué era lo que estaba pasando. Y él estando allí, miren, aquí vemos a Zaqueo, ¿qué está pasando? ¿Quién está viniendo? Escuché que de un hombre llamado Jesús. Pero si ven que Zaqueo es muy bajo de estatura y no podía ver a Jesús. Entonces todas las personas, todos dicen, Jesús que está ahí, es Jesús que está ahí. Y no podía observar porque él era pequeño. La multitud era mucho. Y Zaqueo era muy odiado, mi niño. ¿Sabes tú que la Biblia dice que todos somos pecadores? Esto significa que tú y yo
también somos pecadores. Hemos nacido con el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y de esta manera, Dios no tolera el pecado. ¿Se acuerdan que vimos un atributo de Dios? Cuando tú hablas mal, cuando tú le das la espalda a alguien y estás hablando chisme, cuando tú robas monedas de la cartera de tu mamá, también eso es pecado. Entonces, a veces nosotros pensamos que alcanzamos la rectitud a Dios, pero no la hemos alcanzado. Tú pecas porque has nacido con ese deseo pecaminoso. Hemos nacido con ese pecado en nuestra vida. Esto puede echar a perder nuestra relación con Dios. Entonces, Zaqueo era un recaudador de impuestos y él robaba y él era un pecador, como todos nosotros. Entonces, vemos que Zaqueo no sabía qué hacer. Entonces, él corrió rápidamente. ¡Oh! Y él encontró aquel árbol, un árbol de simorro, encontró en ese lugar. Y dijo, oh, mira aquel árbol. Corrió aquel árbol. Y corrió a subirse en ese árbol que se encontraba aquí. Ese árbol se llamaba árbol de sicómoro. Como lo ven, búsquenlo en la Biblia, que ahí está. Se subió a aquel árbol para ver a Jesús. Él corrió, se trepó. El árbol era muy bajo por eso y era muy frondoso aquel árbol. Entonces él se subió a ese árbol. Entonces él corrió y se subió. ¿Y saben lo que pasó en ese momento? Jesús se detuvo en aquel árbol que se encuentra ahí, y miró hacia arriba, como vemos aquí, miró a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a ir a tu casa hoy. ¡Ah! Zaqueo se quedó sorprendido a mi casa, pero y la gente... ¿Qué va a hacer Jesús en la casa de ese hombre pecador? Es un ladrón, es un recaudador de impuestos, nos roba, es muy deshonesto. ¿Qué va a hacer Jesús en la casa de ese pecador? Entonces Jesús le dijo, bájate que voy a ir a tu casa. Jesús amaba a Zaqueo. Jesús le recibió a él y quiso ir a su casa. Entonces Jesús se fue a la casa de Zaqueo, porque él me ama a mí, también te ama a ti, amaba a Zaqueo también. Dios te ama sin importar lo que hayas hecho, lo que los demás piensen de ti. Los demás pueden pensar cosas horrorosas de ti, así como la gente pensaba de Zaqueo, que era un deshonesto, que era un ladrón. Pero Dios es tu creador, Dios es nuestro creador, Él nos creó y Él piensa de diferentes maneras. Él nos ama, Él es santo, sí, pero Él quiere salvarnos, quiere limpiarnos, así como quería salvar a Zaqueo. Entonces la Biblia dice, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, los demás pueden rechazarte, pero ¿sabes quién no te puede rechazar? Jesús. Él está con los brazos abiertos para recibirte, para llevarte. Él es un buen ejemplo a seguir, es muy amoroso. Dios es amoroso, Él es omnisciente, es poderoso, Él es omnipresente, porque mira, Él supo que Zaqueo estaba en aquel árbol. Entonces, sigamos la historia. Bueno, Zaqueo se detuvo, bajó de aquel árbol y fue corriendo, porque Jesús iba a ir a su casa. Zaqueo se bajó del árbol para correr a su casa y recibir en su casa, que nunca a nadie había recibido. Miró a Jesús a sus ojos. Se bajó de aquel árbol. Recibió a Jesús con alegría. La multitud ofendida dijo, ese es un pecador. ¿Por qué cree que Jesús va a ir a la casa de ese hombre? No, ¿tú lo recibirías en tu casa? ¿Tú recibías a una persona malvada así? No, yo no. Imagínate. Pero Jesús, con su gran amor, mostró su amor hacia Zaqueo y fue a su casa. Cuando Jesús vino a su casa, Jesús lo perdonó. De la misma manera que se acerca a ti, se acerca a mí, Jesús te está diciendo, vino aquí a esta tierra a morir en la cruz
y al tercer día resucitó y Él está vivo, y de esa misma manera Él se acerca a cada uno de nosotros para darnos salvación, para que vayamos a Él. No importa lo que tú hayas hecho, no importa que tú hayas sido malo, que tú te hayas portado mal, Él está recibiéndote, Él está con los brazos abiertos, esperando que tú lo recibas, que tú reconozcas que Él es el único camino, la verdad y la vida, para que reconozca que Él es el único Salvador. Porque dice la palabra del Señor, sin derramamientos de sangre no hay perdón de pecado, porque Cristo tuvo que dar su vida para salvarnos. Él murió para darnos vida, sin importar las cosas malas que nosotros hayamos hecho. Él es amor, Él está mostrando sus brazos abiertos. Así que Zaqueo recibió a Jesús en su corazón. Zaqueo puso su fe y su confianza en Cristo Jesús y rechazó el pecado. Ahora él quería ser nueva persona, otro Zaqueo. La multitud, la gente lo rechazaba porque sabían quién era Zaqueo. Pero mis queridos niños, Zaqueo prometió ya no volver a ser el mismo. Dijo que todas sus posesiones la iba a dar a los pobres, la iba a devolver a los que le había robado. ¿Cuántas veces había robado? Lo iba a devolver, dijo también. Jesús le confirmó a la gente que Zaqueo verdaderamente era salvo. Jesús le declaró su misión en la tierra. Entonces, mis queridos niños, una de las cosas que ustedes deben saber es que Zaqueo se salvó. Zaqueo fue salvo. Entonces, como Zaqueo, los demás debemos hacer lo correcto, debemos devolver lo que no es nuestro, debemos pedir perdón, porque ya conocemos a Cristo en nuestro corazón. Debemos ser como Zaqueo. Entonces Zaqueo recibió un cambio en su vida, y Zaqueo, yo pienso así como este niño, feliz y contento de recibir a Cristo en su corazón. Pero otra cosa, Jesús vino también a buscarte a ti, vino a buscarte, a dar vida por ti. Si tú ya has pedido al Señor Jesús que sea tu Salvador, otros deben ver el cambio en tu vida. Tú no tienes que ser igual que antes. Las personas que están alrededor tuyo deben ver ese cambio. Tú no tienes que seguir siendo el mismo. Si tú ya eres creyente, quita esas cosas malas, aléjate de lo que te hace hacer cosas malas. Y dedícate a orar, a leer la Biblia, a buscar las cosas que es correcta. Dios dice en la Biblia, Jesús, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Esto significa que todos deben cambiar. Otros no, otros deben ver el cambio en tu vida, así como Zaqueo. Zaqueo cambió. Él fue otra persona. Y Jesús está pidiéndote que sí puedes. Si tú has pecado, si ya eres creyente y te has equivocado y has vuelto a hacer lo mismo, Jesús te perdona. Él te perdona y te limpia de ese pecado. Pero si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, Él está con los brazos abiertos. No importa quién eres tú. Él está con los brazos abiertos para decirte, ven, yo te salvo. Ven, yo te amo. Entonces, mis queridos niños, el Señor Jesús también quiere salvarte de tus pecados. Cree con todo tu corazón que Él es el Hijo de Dios perfecto, que murió, resucitó y te puede dar vida. Él puede ser diferente, hacerte diferente sin importar lo que hayas hecho, lo que pienses. Entonces la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso lo vemos en Hechos 16:31. Pero una de las cosas que quiero que sepas hoy, que la verdad bíblica de hoy, que yo quiero que ustedes sepan, es que Dios puede ayudarnos a tratar con amor a todas las personas, que como Él lo hizo. Nosotros a veces tratamos mal a los demás, pero Jesús es nuestro ejemplo. Todos lo trataban mal a Zaqueo, pero Él no lo trató mal. Entonces nosotros debemos tratar bien a las personas, debemos amarle, debemos a mostrar ese amor de Jesús. Como dice, también vemos en Juan, rapiditamente, en Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amémonos, llevémonos bien, no peleemos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de hoy? ¿Cuál era la verdad bíblica? Dios puede ayudarnos a tratar a otros con amor. Entonces,
el versículo que toda la semana hemos estado memorizando, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Ese ejemplo nos dejó Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús. Recuerden, niños, hacer lo correcto, a tratar a los otros con amor y hacer un cambio en nuestra vida como lo hizo Zaqueo. Así que, mis queridos niños, vamos a terminar orando. Vamos a orar para que esta semana el Señor nos ayude a hacer lo que es correcto y perfecto. Cerremos nuestros ojos y digamos así: Señor Jesús, te doy gracias por esta verdad bíblica que tú nos has enseñado, que tú eres amoroso, grande y misericordioso, que nosotros debemos mostrar ese amor como tú lo hiciste con aquel hombre que estaban aquí en esta historia, Señor, que nosotros debemos amarnos unos a otros. Señor amado, te pido que si hay algún niño, alguna persona que está detrás de esta pantalla y quiere hacer un cambio en su vida, Señor, que lo haga, Señor, que vaya ante ti, que tú estás ahí presente, que estás para salvarlo, Señor Jesús. Te pido y te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, y guía a todos aquellos que escuchan esta palabra tuya. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mis niños, nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!